Aquí importa mucho el contenido y la forma. Por ejemplo, los ladrones de cuello blanco, como ha dicho el presidente, robaban y no perdían su respetabilidad. O sea, por la forma eran gente muy elegante, bien portada, bien planchados, engomados, como cierto personaje, pero en el fondo eran absolutamente corruptos. Otro tema, porque estas son algunos elementos de análisis, son categorías filosóficas: el contenido y la forma, o la esencia y la apariencia, lo particular y lo general. Entonces, si nosotros en esta nueva normalidad tenemos también que ir viendo, y todos podemos, porque esto no es, digamos, monopolio de los grandes intelectuales, entre comillas, o sea, son cuestiones que han surgido de la propia experiencia de todos nosotros, pero tenemos que ir sistematizando un poco estos conceptos. Entonces, si nos dejamos ir por la apariencia, siempre vamos a ser engañados. Pero si vamos a la esencia de los problemas, siempre vamos a acertar y nos vamos a orientar cómo salir adelante de cualquier problema. Entonces, aquí los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, sobre todo en el periodo neoliberal, para engañar a la gente. Es decir, se van por la apariencia, resaltan la apariencia, pero no entran a la esencia de las cosas. Entonces, esto lo digo como un antecedente porque el presidente siempre ha hecho énfasis en ese tema. O sea, repito, estos grandes ladrones de cuello blanco no pierden su respetabilidad porque cuidan las formas, pero en el contenido, en la esencia, son profundamente corruptos. Entonces hoy el presidente resaltó sobre todo el tema del poder judicial, jueces, magistrados, que por él dijo dos elementos: puede ser por presiones y por amenazas, sobre todo de los grupos del crimen organizado, o por dinero, o por ambas, como él dice, plomo o plata, pero también aquí pues a veces las dos cosas, plomo y plata. Entonces, yo quiero resaltar también otro tema que es fundamental que debemos tomar en cuenta. Hay tres poderes en el país: el poder ejecutivo, que encabeza el presidente de la República, el poder legislativo y el poder judicial. Y el presidente ha sido muy respetuoso de los tres poderes, porque él respeta la autonomía del poder judicial, pero como él dijo en la mañana, pero también puedo opinar. Por ejemplo, en el caso del procurador del estado de Guanajuato, lleva 12 años en el poder y ejerce un poder pues fuera de toda fiscalización prácticamente, autónomo porque realmente pues es autónomo, pero profundamente corrupto. Entonces él, aunque efectivamente dice eso lo tiene que resolver el Poder Judicial o lo deben de resolver los poderes en el estado de Guanajuato, pero él también da su opinión. Y aquí, repito, su opinión otra vez. Vamos a ver la apariencia y la esencia. Antes bastaba, digamos, una indicación del Poder Ejecutivo para que todos los otros poderes se subordinaran. Ahora el presidente de la República, respetando la división de poderes, pero también haciendo observaciones críticas profundas que solamente se pueden dar y puede cambiar la actitud de la gente es cuando quien la emite tiene una alta autoridad moral, que es el presidente. Entonces él dice, no estoy viendo aquí que las cosas estén bien. No está dando una indicación como antes, hay que distinguirlo también porque lo van a acusar de eso, que se está metiendo en las funciones de otros poderes. No, pero él sí señala cosas y los poderes por sí mismos, en este caso el judicial, pues se tienen que autorregular. Y la opinión del presidente, que además tiene el aval de más de 30 millones de mexicanos, de votos, que ahora seguramente son más, pues tiene un peso muy importante, pero es un peso moral. Y también aprovecho para decir que hay algunas personas que dicen que el presidente, bueno, no lo dicen como el presidente, dicen Morena tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Están muy equivocados. O sea, Morena tiene, a través del presidente y de los diputados y senadores, tiene el poder ejecutivo a través de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese poder ejecutivo
no es que nada más tenga el gobierno y no tenga el poder. Claro que tiene el poder y lo ejerce, pero además lo ejerce en beneficio del pueblo. O sea, repito, no hay que ir desechando esa idea de que se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder. Se tienen las dos cosas. Se tiene el gobierno y se ejerce el poder. La diferencia con otros es que aquí el poder se ejerce a favor del pueblo. Y esa es la fortaleza del presidente. Y eso es lo que le da autoridad moral, porque ejerce el poder, pero a favor y en beneficio del pueblo. Y él ha dicho, el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo, claramente. Y nuestro presidente es muy virtuoso en eso. Pero entonces, repito, tenemos el poder ejecutivo y se ejerce el poder. Y prueba de ello, pues es todo el combate radical que se está dando contra la corrupción por todos los elementos que tiene el Poder Ejecutivo. Segundo lugar, se tiene la mayoría del Poder Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La mayoría, se tiene la mayoría del poder y se está ejerciendo ese poder. Por eso los grupos de derecha pues están tratando de disociar. Una cosa es el licenciado López Obrador y otra cosa son los candidatos de Morena que puedan surgir. No, va ligado porque el presidente requiere también de un poder legislativo fuerte, autónomo, pero con un mismo programa general. Pues por eso todos los compañeros de Morena que ejercen funciones en el Ejecutivo o en el Legislativo se guían por un mismo programa general. Eso es lo que da la unidad de dos poderes, pero a la vez respetando las funciones ya concretas ejecutivas de cada poder. Entonces se tiene la mayoría y se ejerce esa mayoría porque si no muchas iniciativas no hubieran salido, sobre todo las últimas, que era dar, digamos, las últimas pinceladas a las leyes orientadas a estar en concordancia con los acuerdos que se derivaron del Tratado Estados Unidos-México-Canadá. En el caso del Poder Judicial es otra cosa diferente. Ahí no se eligen los jueces, los magistrados. Entonces ahí es, en este momento, el poder más, donde se presenta con más virulencia y con más tiempo de existencia, el tema de la corrupción. Entonces, aunque no le toca al presidente, porque él no es el titular de ese poder, y ese poder es autónomo y el presidente respeta la autonomía, pero como él dice, ya basta, por lo menos vamos a estar señalando a esos jueces o magistrados corruptos, o porque a veces, igual vuelvo a repetir, se van por la forma y no por el contenido. Entonces se pretexta que una averiguación previa no se integró suficientemente bien, esa es la forma, es el formalismo, y utilizando esa forma, ese formalismo, pues se deja libres a delincuentes de distinta naturaleza. Pero entonces el Poder Judicial debe irse más al contenido, a lo esencial, no a la apariencia y a lo externo, debe ir más a lo interno. Pero esto el presidente lo tiene muy claro y nosotros debemos ir sistematizando estas cuestiones que el presidente plantea. Y en este tenor aprovecho para decir, esto de lo que hablamos son lo que se llaman categorías filosóficas. Lo simple y lo complejo, el contenido y la forma, la esencia y la apariencia, lo particular y lo general. Porque ya ven también que a veces nos quieren confundir, sacan un ejemplo particular y lo quieren generalizar a todo el gobierno. Se comete un error, por decirlo, en alguna secretaría o en alguna dirección y lo generalizan, dicen, todo el gobierno. Pues no es cierto, pero nosotros tenemos entonces que diferenciar bien qué es lo particular, concreto, y qué es lo general, y también lo concreto y lo abstracto. Entonces yo en ese tenor les pediría que, como lo hemos dicho la vez anterior, estamos en una nueva normalidad. Esta nueva normalidad también implica una lógica diferente a cómo se venían abordando los problemas en el periodo anterior. Eso no lo entienden los neoliberales, no lo entienden los conservadores, no lo entiende la derecha, ni interna, ni externa, ni nacional, ni internacional. Entonces ahora se ha dado, por ejemplo, que algunos periódicos o revistas extranjeras, sobre todo el Forbes, por ejemplo,
está tratando de espantar la inversión extranjera y minimizando lo que significa la firma del Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Y él plantea que cómo es posible que un presidente exhiba a sus adversarios. Bueno, antes no se hacía y además la prensa, como todavía la siguen controlando el grueso de la prensa escrita, por los grupos de la oligarquía nacional e internacional, y ellos le dieron manga ancha a todas las tesis neoliberales. Entonces, como antes se cuidaban las formas, como repito, los ladrones de cuello blanco, engomados, perfumados y encorbatados, etcétera, pero en el fondo un espíritu totalmente corrupto. Entonces ellos dicen, es que el presidente de México está obrando mal porque no debe exhibir a sus adversarios. Bueno, eso, el presidente ha dicho que no vamos a ser cómplices de ningún delito, trátese de quien se trate. También en otras formas dice que, bueno, esta prensa, por ejemplo, el presidente no debe criticar a la prensa. Bueno, el presidente ha dicho, tengo derecho de réplica. Y es que antes, pues la prensa era el cuarto poder. Y entonces los periódicos, pues se quedaron acostumbrados a eso. Pero el presidente está rompiendo las formas viejas y generando formas nuevas de interacción con la prensa, por un lado, de la interacción con los adversarios también, pues no va a ocultar nada. Entonces la mentalidad está cambiando, pero eso requiere, repito, una nueva lógica. Y qué bueno que estamos entrando a la nueva normalidad, porque eso también implica una nueva lógica. Y la lógica que utiliza el presidente, si no se han dado cuenta, pues es la lógica dialéctica. O sea, las cosas no permanecen quietas, estables, y menos en un proceso de una cuarta gran transformación que se está haciendo en el país. Y ahora fíjense, si analizamos también por analogía algunos fenómenos, veríamos lo siguiente. Los conservadores nacionales no solamente recurren, fíjense bien lo que voy a decir, al rey de España para traer un nuevo emperador o alguien que desde fuera dé el visto bueno a quien la derecha o los conservadores nacionales quieran autoproclamar como dirigente de México, como pasó en Venezuela con Guaidó. O sea, recurren a fuerzas externas cuando al interior el pueblo rechaza sus formas, sus métodos y su acción política. Recurren también, como lo hicieron hace poco los del BOA, pues ¿a quién? Fueron con el Papa, pero el Papa, pues él es un Papa latinoamericano y Argentina está dando una lucha muy intensa para ir rompiendo las cadenas que le ataron a los compromisos de una deuda impagable, como el caso de México, y pues el Papa entendió bien, pues además el presidente de Argentina fue legítimamente electo, entonces los mandó con cajas destempladas. Pero estos conservadores pues también recurren al cuarto poder internacional, es decir, a la prensa internacional. Ya hemos visto, como ayer lo dijo el presidente, que ha sido el presidente más atacado, indudablemente, pero entonces ya hemos visto que desde que entró, ¿quién lo atacó? Reforma. Luego otros, Universal. Luego otros locutores, que todos ellos están integrantes del BOA, de radio y de televisión. Pero todo el ataque que lanzó la prensa nacional ligada a los conservadores no tuvo efecto. Al contrario, o sea, de golpear y golpear, el presidente no se amilana. Más bien yo creo que eso tiene un efecto y ha tenido un efecto contrario. Entonces la prensa tradicional nacional no pudo. Y entonces ahora recurren pues a la prensa internacional. Sobre todo ya hemos visto, el New York Times es uno de ellos. Ahora la revista Forbes, con este artículo que saca de que el presidente no debe exhibir a sus opositores, que el presidente no debe criticar a la prensa, que esas son formas pues que a ellos no les agradan porque siempre han sido cínicos e hipócritas, así es la derecha nacional e internacional. Pues todos ahora recurren a ellos, pero pues si nosotros analizamos el contenido de algunos de estos artículos, como un compañero me decía hace rato, seguramente pues fueron escritos aquí por los del BOA, y como tienen sus nexos con algunas revistas o periódicos internacionales, pues los mandan para allá.
O sea, el lenguaje es el mismo. Pero entonces es otro ataque, prensa internacional. El Forbes, por ejemplo, ha dicho que pues más bien con sus análisis que hacen entre comillas, pues ellos en la práctica hacen un llamado al desalentar la inversión extranjera. México, por ejemplo, el presidente ha dicho, con el tratado México, Estados Unidos, Canadá, aunque todos sabemos que ya la hegemonía que tenían Estados Unidos ya no la tiene, porque ya ahora no es el mundo unipolar que ellos controlaban, es un mundo multipolar que se está creando, pero de todas maneras Estados Unidos pues es una economía muy fuerte, la segunda en el mundo después de China, o ahí se van, digamos, para no entrar en un debate innecesario que no es lo esencial de este momento. Entonces, lo que ha resaltado el presidente de la República, y hoy lo volví a decir, pues es que es un acuerdo regional, Canadá, Estados Unidos, México, que México además, si todos observan en una gráfica el crecimiento económico de Estados Unidos, pues va ligado igual o muy parejo con el crecimiento económico de México por la interrelación que se ha dado pues ya de mucho tiempo atrás. El problema ahorita con este tratado es que esta interrelación comercial no va a ser una interrelación subordinada a los intereses de los norteamericanos, va a ser una interrelación basada en ventajas mutuas, en el respeto mutuo y en beneficios mutuos para ambos pueblos. Eso es lo relevante y lo importante. Entonces, como esto no cabe dentro de la mentalidad de esta prensa, que ha sido aliada en todo el periodo neoliberal, que difundió todas las mentiras neoliberales, pues atacan, no, pero además no solamente porque no quepa en su cabeza o en sus formas que ellos establecieron, sino también porque está afectando sus intereses económicos. Pero el TEMEC va como lo ha planteado el presidente de la República. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, ayer salieron algunas notas en los periódicos, donde dice que el TEMEC, pues es un triunfo de él, ¿no? Claro, él pues estuvo en esto desde el principio también, se firmó en su periodo, y también él desde que llegó a la presidencia en Estados Unidos, planteó algunas ideas y llevó a la práctica algunas ideas que no checaban con la posición tradicional del modelo neoliberal. Él piensa en otras cosas, por ejemplo, en la generación de empleos en Estados Unidos. Él, dentro de las medidas que planteó, influyó para que algunas empresas que se habían establecido en otros lugares se regresaran a Estados Unidos, etcétera. Pero en el caso de México, el presidente de la República, pues hoy dijo, por ejemplo, que por lo menos con las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos se beneficia alrededor de 10 millones de familias de México, de los 32 millones de familias que existen en el país. Entonces dice, eso beneficia aproximadamente a una tercera parte de las familias mexicanas. Es muy importante. Pero más importante hoy, más que nunca, que en ningún otro periodo de la historia de México, es que esa relación que el presidente de México está logrando de respeto mutuo y no subordinación a los designios de las grandes transnacionales o del gobierno norteamericano, pues da un nuevo aliento para que el desarrollo económico del país se pueda afincar sobre bases de respeto a la soberanía nacional, de respeto a la independencia nacional, y pueda eso ayudar pues al engrandecimiento de nuestra patria. O sea, esas relaciones que se mantienen con Estados Unidos, repito, porque de los países latinoamericanos, pues México es el más cercano y el que tiene la frontera más grande después de Canadá, pues deben abordarse a través de un mecanismo muy inteligente que le permita a nuestra patria, como ha sido así, quedó en el TEMEC, mantener su soberanía y su independencia nacional. Y como paralelamente con esto el presidente sigue exhibiendo toda la gran corrupción que generaron empresas nacionales y empresas transnacionales, canadienses, españolas, norteamericanas, y al interior la oligarquía nacional, los grandes millonarios como Anciras o como Larrea Mota Velasco, etcétera, pues tiene encima una gran cantidad de intereses económicos que están siendo afectados, pero él no se amilana. Esto es por beneficio del pueblo, fundamentalmente. Por eso concluyo diciendo otra vez, llamamos a todos los mexicanos dentro del país y fuera del país a apoyar con toda firmeza las medidas que está llevando a la práctica este presidente extraordinario, que son fundamentalmente resultado
de una lucha histórica de nuestro pueblo para lograr su plena y cabal independencia. Y a los compañeros compatriotas que están en Estados Unidos, yo creo que cuando llegue el presidente de la República, que ya lo anunció el 8 de julio y el 9 de julio que va a estar allá, seguramente pues va a tener un gran recibimiento. Hoy él dijo que varios grupos han solicitado entrevistarse con él, pero compatriotas, todos ustedes deben entender que el tiempo es limitado, el presidente, además las condiciones no lo permiten, uno por uno, pero creo que todos tienen la conciencia y la convicción de que el presidente los tiene a todos en su mente y en su corazón, y está luchando por un mejor futuro para los mexicanos dentro del país y fuera del país. Si te gusta lo que comentamos, pues nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias, que tengas buen día.